Segunda de Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos de esta carta preciosa. Vamos a meditar en todo el capítulo, pero vamos a leer solo los primeros versículos, después vamos a ir avanzando. No los vamos a analizar versículo por versículo, sino que vamos a ir a algunos temas centrales que encierra este capítulo y que son de mucho provecho para la iglesia y también para los que aún no son parte de la iglesia, pero que les invitamos a sumarse a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice así, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Inclinamos nuestros rostros para agradecer por esta palabra. Oh Señor, Dios Todopoderoso, cantábamos recién: poderoso eres, oh Dios, poderoso eres, y nuestra alma lo sabe muy bien. Te alabamos, te loamos por todos tus prodigios, por tus maravillas, por todo aquello que has hecho también en nuestras vidas. Estamos frente a tu palabra, una carta, Señor, que fue escrita para que hoy podamos meditar en ella. Tengo la responsabilidad de hacer resonar esta palabra. Señor, mi temor y mi clamor siempre es el mismo. Líbrame, oh Señor, líbrame de agregar o de quitar a lo que está escrito, sino unge mis labios para hablar verdad en Cristo. El desarrollo de este mensaje quiero encomendarlo a la dirección de tu Espíritu Santo, porque me encomiendo a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Asiento, hermanos y hermanas. Por si me olvido, que alguien al final del mensaje me recuerde que tengo que entregar saludos, porque siempre se me olvida. Esta carta que acabamos de leer, o estos versículos que acabamos de leer, son parte de una carta preciosa. Si yo tuviese en una palabra que resumir todo lo que el apóstol Pedro está diciendo en toda esta segunda carta, en los 3 capítulos que tiene esta segunda carta, esa palabra sería advertencia. Es una advertencia a la iglesia. El Señor Jesús ya le había declarado al apóstol Pedro, le había revelado que su partida de esta tierra estaba próxima. El Espíritu Santo ya había hablado a este varón de Dios que pronto tenía que ir y volver a reunirse con su maestro. Entonces viene sobre Pedro, me imagino la misma situación del apóstol Pablo, cuando el Espíritu también dio testimonio a Pablo que debía ya de partir. Él decía: ahora no sé qué escoger, porque por un lado deseo ir ya, partir, salir de este tabernáculo y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero hay una parte de mí que desea quedarse por ustedes, por la iglesia de Jesucristo. Entonces me imagino en Pedro batallaban también estos sentimientos encontrados.
Qué mejor, hermanos, que poder tener ya descanso y un descanso eterno en la presencia misma de Cristo. Pero seguramente venía a la memoria de Pedro que hacía ya 3 o 4 décadas atrás, no sé en qué situación, no sé en qué lugar físico, no sé en qué lugar geográfico, pero una cosa sí sé, y Pedro esto lo recordaba muy bien. Cristo le había dicho: Pedro, hijo, o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero luego no solo encargó las ovejas, había encargado también los corderos. Ustedes saben que el cordero es la cría de la oveja. No está aún preparado a lo mejor para poder valerse por sí mismo. Requiere más cuidado, requiere más atención. Y cuando Pedro mira a la congregación, cuando mira a la iglesia, ve que aún en esos días, aunque habían pasado 3 o 4 décadas, habían ovejas y habían corderos. Y el sentir de él es que así como él iba a la presencia de Cristo, que toda esa iglesia, todas esas ovejas y todos esos corderos un día pudiesen estar en la presencia de Cristo para vivir eternamente con Él. Creo, es el sentir de todo varón al que Dios lo ha llamado y lo ha puesto como alguien que vaya al frente de la iglesia. Es una labor muchas veces agotadora, pero hermanos, cuando está el combustible del amor, cuando está el combustible de la pasión por las almas, entonces todo se hace llevadero. ¿Cuántas veces se duerme poco? No se alcanza a comer, pero se está atendiendo los negocios del Señor. Bueno, este varón de Dios, que ya es un anciano, estamos hablando, para que se sitúen un poco en la historia, alrededor del año 64, 68 después de Cristo. Este varón ahora escribe esta carta y aborda varios temas en esta segunda epístola. Comienza primero, me gusta mucho como Pedro le habla a la iglesia. La toma y la levanta, la deja aquí arriba para comenzar a aconsejarla. Mire el texto precioso que le dice aquí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pero junto con levantar la iglesia, manifiesta allí su preocupación. ¿Cuál es la preocupación del siervo de Dios? Que la iglesia avance en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Cristo. El apóstol sabía que venían tiempos difíciles. Aún estaban en el primer siglo, pero iba a llegar un momento en el que ellos, los apóstoles, se iban a terminar, iban a venir otras generaciones. Iba a haber un momento en el que se iba a terminar Tito, se iba a terminar Timoteo, iban a venir otros hombres, otros que iban a quedar frente a la iglesia. La preocupación de él es cómo iban a cuidar de la iglesia. Pero él dice una cosa: yo les he dicho muchas veces estas cosas y voy a preocuparme que aún después de mi partida ustedes sigan escuchando este mismo consejo. Qué gran preocupación por la iglesia. ¿Entiendes tú, siendo parte de la iglesia de Cristo, en qué escenario es el que estás parado? ¿Entiendes que tienes el privilegio de haber sido llamado por Dios, escogido entre los más de 8,000 millones de habitantes que tiene la tierra, para que Cristo pueda vivir en tu vida? Que tu cuerpo pueda ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Tú eres alguien especial. Has costado la sangre de Jesucristo. Y como tal,
Cristo quiere que tú permanezcas hasta el final de tu carrera, como quiere que yo permanezca y que todos permanezcamos hasta el final de nuestros días. Luego de esto, el apóstol Pedro les lleva también a los hermanos a meditar que iba a llegar un momento en el que se iban a levantar falsos maestros. Iban a aparecer hombres que iban a introducir, iban a traer enseñanzas que no estaban ajustadas a la palabra de Dios. Pero le dice a la iglesia, ustedes tienen la palabra perfecta, la profecía perfecta, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y si ustedes, hermanos, le dice Pedro a ellos, y hoy lo traigo a nuestra memoria, si nosotros estamos atentos a esta palabra, vamos a poder caminar seguros. Y cuando llega ya a este último capítulo, que lleva como título, le colocaron acá, el día del Señor vendrá, les dice lo siguiente en los versículos que acabamos de leer. Le dice que es la segunda carta que él les escribe, pero en ambas cartas, él quiere llegar al entendimiento de la iglesia. Lindo es sentir la presencia de Cristo en nosotros. Lindo es cuando nuestras emociones declaran que Cristo está en nuestro medio. Pero no podemos basar nuestra relación con Cristo en torno a nuestras emociones. Las emociones son variables. Tú puedes pasar de la alegría al llanto así, en un chasquillo de dedos. En un par de segundos tú eres un gigante y al segundo después puedes ser un enano pequeño derrotado ante la vida. Por eso el apóstol Pablo había aprendido la receta y nos transmite este mensaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu fuerza no es tuya, tu fuerza está en Cristo. Tu vida no es tuya, tu vida está en Cristo. Y es más, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, tú serás manifestado con Él en gloria. Entonces ahora Pedro, ¿qué es lo que quiere? Que es lo mismo que hoy pretendo y ruego a Dios que sea así. Llegar no solo a las emociones, sino llegar a tu entendimiento, a que tu mente pueda comprender, pueda captar la urgencia de distinguir y mantener las alarmas encendidas por los tiempos que estamos viviendo. Cristo viene pronto. ¿Qué sientes cuando escuchas esta expresión? ¿Qué sientes cuando escuchas esta expresión? Miren, voy a poner un ejemplo, a lo mejor siempre soy un poco absurdo para mis ejemplos, pero cuando éramos pequeños, cuando éramos pequeñitos, y la mamá de pronto le decía, ya va a llegar el papá, ¿cómo nos sentíamos? Estábamos contentos, ¿cierto? Pero estábamos felices. Queríamos que llegara luego el papá. Yo recuerdo, mi hijo hacían verdaderas fiestas cuando yo llegaba a la casa. Es así. No debiera ser el mismo sentir de la iglesia cuando el predicador dice, Cristo viene. No debe esto llenarte de esperanza, hermano, porque la tribulación que estás pasando es momentánea. Es un breve momento de tribulación, pero una eternidad de gozo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la iglesia entiende aquello, cuando conoce que el que ha prometido es fiel y cumplirá su promesa, que ni siquiera eres tú y yo. Mi pastor lo dijo, el que está en mi mano, nadie lo arrebatará. ¿No te sientes seguro en la mano de Cristo? El capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, dice que el Hijo, es decir, Cristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tu vida es sustentada por Cristo. Tu salud,
tu familia, tu entorno, tu trabajo, tu país, el planeta, las estrellas, las galaxias son sustentadas por la palabra de Cristo. Y Él dijo que iba a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Pero había algo. Pedro le dice: tengan cuidado, porque van a venir burladores. Van a venir hombres que se van a burlar, que van a hacer risa de ustedes a causa de la fe que hay en ustedes. Porque yo tengo una fe y espero que sea la misma de ustedes. Yo espero a que Cristo regrese en las nubes. Lo espero. Será un evento como nunca ha habido. Sonará una trompeta, se abrirán los cielos, los sepulcros en el cementerio no podrán retener a los santos que durmieron en Cristo. Se van a levantar. Tu cuerpo, ese mismo cuerpo que hoy te da tantas complicaciones porque duele una cosa, porque hay una enfermedad, porque se va desgastando, porque no tiene el mismo vigor que antes, es renovado y es transformado en un cuerpo similar al de Cristo. ¿Has visto volar las aves? ¿Has visto cómo los pájaros surcan el cielo? Isaías tuvo una visión. Miró y dijo: ¿quiénes son estos que vuelan como palomas hacia sus ventanas? ¿Saben a quién vio Isaías? La iglesia de Jesucristo elevándose para recibir a Cristo en las nubes. El apóstol Pablo lo relata también así. Dice que nos vamos a levantar y vamos a recibir a Cristo en las nubes. ¿Te das cuenta que el evangelio no es una religión? El hinduismo es una religión. El islamismo es una religión. La fe católica es una religión. Pero nosotros no estamos en una religión. Nosotros estamos en una relación personal, cotidiana con Cristo. Si no soy capaz de entender que mientras camino por la vida, Cristo va a mi lado, no he entendido lo que es el evangelio. ¿Sientes la presencia de Cristo cuando estás en tu casa? ¿Sientes la presencia de Cristo cuando tu hijo, tu hija se va al colegio? ¿Sabes que Cristo va con tu criatura? ¿Sabes que Él está guardando el sueño de la noche? Entonces, cuando te despiertes desvelado, cuando no puedes conciliar el sueño porque hay preocupaciones, acuérdate que Cristo está a tu lado. Baja de tu cama, dobla las rodillas, conversa con Él y Cristo tendrá algo que decir a tu vida. Pero si no somos capaces de entender que el evangelio es eso, el evangelio no es un montón de normas que nos dicen que el martes hay culto a las 7 y que el jueves hay culto a las 7 y que tiene a lo mejor estos compromisos. Valoro mucho lo que hacen las entidades internas como las hermanas, como los varones, como el coro, pero Cristo, la relación con Cristo no es eso. La relación con Cristo es sentir que verdaderamente Él está conmigo y en mí. Y voy a apoyarme en Él y voy a descansar en Él. Y cuando yo lo pienso desde esa perspectiva, la venida, el regreso de Cristo me llena de esperanza. Tiene que levantarme, hermanos. Cuando el diablo susurra a mi oído para poder sembrar la duda en mí, cuando se levanta el oleaje de la vida, cuando vienen las huestes satánicas para poder atacarme, para poder destruir mi fe, entonces yo en ese momento voy a recordar que Cristo está a mi lado y que Él vuelve pronto, que la aflicción que puede estar pasando no importa. ¿Cómo te explicas que dos hombres
heridos, sus cuerpos totalmente heridos, golpeados. Hablo de Pablo y hablo de Silas. Encarcelados en Filipos. ¿Cuál había sido su delito, hermana Ada? ¿Se acuerda? ¿Qué habían hecho? Sacar un demonio de adivinación de una mujer. Ese era su delito. Y ahí fueron azotados, golpeados con vara, puestos en el calabozo de más adentro, manos engrilladas, pies en el cepo. ¿Cómo estarías tú en esa situación? ¿Qué haces tú en esa situación? ¿Qué hago yo en esa situación? Pero ellos entendían que la relación con Cristo era algo real. Lo sentían, casi palpaban a Cristo a su lado. Entonces a medianoche, con sus cuerpos maltratados, heridos, sangrantes, con heridas abiertas, ellos cantaban himnos a Dios. Cuando tú tienes esa relación con el Señor, cada vez que tú abras tu boca, cuando tu alma gima a su presencia, hay respuesta de Dios. El resto de la historia ya la conocen. Un terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel, resultado de ese proceso. Y glorifico a Dios. Un carcelero y una familia, la familia del carcelero, bautizada y viniendo al evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. En otras palabras, se funda allí la iglesia de los filipenses. Pero estos burladores que se van a levantar en el último tiempo, te van a querer hacer dudar de tu fe. ¿Dónde está la promesa del advenimiento? ¿No le haya tocado escuchar alguna vez? Oiga, si que Cristo viene, lo vengo escuchando. ¿Cuánto tiempo? Muchos se han cansado en el camino. Muchos han quedado en el camino. Pero no te escandalices ni te admires por ellos, porque Satanás procura que tú también te quedes en el camino. El diablo sabe que a él le queda muy poco tiempo para orar. Hermanos, nosotros estamos, nadie puede dar una fecha de la venida de Cristo, pero por todos los sucesos que uno viene viendo, cómo la higuera está floreciendo, no creo que pasemos de este siglo. No creo que pasemos de este siglo. Iglesia, tienes que erguirte. Tienes que levantar tu cabeza y mirar hacia lo alto, porque Cristo viene. Es tiempo, dijo el pastor al inicio del culto. ¿Alguien quiere pedir perdón? Hermanos, pidamos perdón a diario. No solo a Dios. Pidámosle perdón a nuestro prójimo. Pidámosle perdón al hermano que hemos herido. Pidámosle perdón a quien hemos lastimado, porque ese hermano, porque ese pequeño costó la misma sangre que tú has costado. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Si no viene nunca. Pero sin embargo dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Esto es verdad. El planeta Tierra tiene más de un 70% de agua. Es mucha agua. Bueno, el punto es este. Por lo cual el mundo de entonces, en los días de Noé, ese mundo se terminó anegado en agua. Eso era una locura. Medio Oriente, con un clima en el que ni siquiera conocían la lluvia, y Dios le dice a Noé, prepara un arca. Y Noé, que era un varón justo, comenzó a preparar el arca conforme a la orden de Dios. La gente no creyó.
Dijo Jesús que en los días de Noé unos se daban en casamiento, otros andaban en un montón de quehaceres, pero nadie creyó al pregonero de justicia. Pero llegó el día, hermanos, llegó el día en el que Dios le dijo: Noé, sube al arca, y tuvo la bendición de entrar con su familia, con todos los animales que Dios también le había ordenado introducir en el arca, y la puerta del arca se selló. Si ustedes leen Génesis capítulo 1, dice que en el principio el agua cubría todo, y que Dios separó las aguas de las aguas. Las aguas de las aguas. Y a ese espacio que quedó en medio se le llamó cielos. El Salmo 148 dice, ya habla de los abismos de agua que están allá por sobre las estrellas. Y ese día no fue una lluvia normal. Las cataratas de los cielos fueron abiertas, y comenzó a subir el nivel del agua, y a subir hasta que el monte más alto de la tierra fue pasado por varios codos de altura, y los únicos que sobrevivieron fueron los 8 que por misericordia de Dios lograron entrar en el arca. Dice aquí la palabra: pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿tú crees que esto se va a terminar? ¿Estás convencido que la tierra se va a terminar? Es bueno pararse frente a la Biblia y hacerse estas preguntas. Así como decía el Salmo 103, alma mía bendice a Jehová. Así mismo, alma mía, ¿crees esto? ¿Estás convencida de esto? Porque este libro no miente. Y este libro dice y declara que los cielos que hoy vemos y la tierra que hoy vemos están reservadas para el fuego. Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día que vendrá, porque ese día los abrazará. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Si alguien no sabe quién es Jehová de los ejércitos, se lo voy a decir ahora: es el Dios a quien le estamos rindiendo culto. Es el Dios que gobierna sobre todo. Y aunque Él le ha dado cuerda y le ha dado allí la libertad al hombre para que se mueva hacia un lado y hacia otro, todo esto llegará el momento que tendrá su fin. El mundo pasa y sus deseos pasan, la vanagloria de la vida pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es verdad, es verdad. Miren, ¿en cuántos días hizo el Señor la tierra? En 6. Y el séptimo lo descansó. Lo descansó. Si nosotros tomamos en cuenta desde que Adán fue creado, quiero aclarar esto, porque a veces nosotros es como que la ciencia y la Biblia se contradijeran, pero no es así. A veces la ciencia habla de algunas situaciones de miles de años o millones de años. Nosotros decimos, no, pues si antes de Cristo hubieron 4000 años. No, pero esos 4000 años empieza desde que usted empieza a contar genealogía, de acuerdo a lo que dice Mateo, de acuerdo a lo que dice Lucas, desde Adán en adelante. Pero antes de Adán hubo mucho que ver.
Y antes de Génesis 1:1, recuerde usted que hay una creación espiritual que antecede a la creación visible. Entonces, ¿pero por qué pregunté cuántos días hizo el Señor la tierra? Dijo mi hermana, 6. Si nosotros contamos desde Adán hasta el nacimiento de Cristo, en la carne, allá en Belén, nosotros vamos a tener 4000 años. Y si contamos desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días, por el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos ya el año 2025. Pero en realidad nosotros debemos considerar o restarle 6 años, porque Cristo no nació el año 1. Hay un error en ese calendario y un desfase de 6 años. Cristo nació el año 6 antes de Cristo. ¿Ya? Eso, por alguna vez si ustedes estudian profecía o algo, esos son datos importantes. Entonces tenemos por el calendario gregoriano, hermanos, que estamos pasados ya los 6000 años. Y por el calendario judío, fíjese que andamos cerquita. El calendario judío va en el año 5800, casi en el año 5900. Eso es lo que tiene el calendario judío. Es decir, acercándose también a 6000 años. ¿Y qué dice aquí? Que un día para el Señor son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Por lo tanto, estamos viviendo prácticamente ya el día sexto. Cuando el día sexto se termine, cuando se cumpla el tiempo, vendrá el día séptimo. Y el día séptimo es el día del reposo. Y ese reposo, hermano, es el regreso de Cristo y el establecimiento del gobierno milenial sobre la tierra. Cristo tiene que establecer un reino sobre la tierra. ¿Lo sabías tú? Veo rostros que están así como, wow, ¿de qué me está hablando? Le hablo de la Biblia. Capítulo 2 de Isaías, capítulo 4 de Miqueas. Acontecerá en el postrero de los tiempos que se levantará ahora y será confirmado el monte de la cabecera de Jehová como cabecera de los montes. Cuando habla de montes, habla de reinos, habla de gobiernos. Recuerden ustedes que se profetizó de Cristo cuando Él iba a nacer. El ángel le dijo a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y se le dará el trono de David, su padre, y su reino nunca tendrá fin. Pero Cristo no ha reinado sobre la tierra todavía. Él tiene que venir a reinar. Él tiene que venir a gobernar. ¿Y sabes cuál es la noticia maravillosa? Que la iglesia reinará con Él. ¿Entiendes por qué hay que conocer a Cristo? ¿Entiendes por qué debes empaparte del Evangelio y verdaderamente conocer en lo que estás? Si el Evangelio no solamente, tú no vienes a Cristo solamente porque tienes una enfermedad para que el Señor te sane esa enfermedad, o porque tienes un vicio para que el Señor te quite el vicio, o para que rescate tu matrimonio, o para que pueda hacer volver a tu hijo a la casa. Tú no vienes al Evangelio por eso. El Evangelio es una profundidad tremenda, hermano, inmensa. No hay un proyecto mayor que este, y este proyecto no lo hizo hombre alguno, lo creó el Dios de los cielos allá en la eternidad. Y en esa eternidad te incluyó a ti, y por misericordia me incluyó también a mí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será un día de caos, será un día de trastorno para la gente. No habrá dónde poder, hermanos, esconderse. Aunque los acaudalados hoy en día tengan pasajes comprados para irse a otro planeta, porque esa locura la han pensado, y ignoran ellos que había dijo, si te remontares como un águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de allá mi mano te derribará, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde crees tú que puedes esconderte del ojo del Dios vivo?
David lo declaró en el Salmo 139, si me fuere a las estrellas, allá estás tú. Voy a la profundidad del abismo, allá estás tú. Me voy al confín de los mares, allí estás tú. ¿Dónde me voy a esconder de tu espíritu? Dios es omnipresente. ¿Sabes qué significa eso? Pero no solo está en todo lugar, está en todo lugar al mismo tiempo. Gloria a nuestro Dios. Por eso cantábamos, Dios es poderoso. Y por eso decíamos, y mi alma canta, poderoso es Dios. No hay Dios que pueda compararse con el Dios que tú has aceptado como tu Dios. Pero es necesario que nos empapemos del Evangelio, que vayamos conociendo más, que vayamos adentrándonos en las aguas, que ya no solo estemos a la orilla del río mirando ese río, esa agua cristalina preciosa. Dios nos invita a introducirnos en las aguas. Pero Él es un Dios sabio. No te hará meterte a la parte honda. Inmediatamente vas a vivir un proceso con Él. Y poco a poco te va a llevar. Vas a encontrar que demora mucho, a lo mejor en que las aguas profundicen. Pero es el proceso de Dios. Porque Él no quiere tu destrucción. Él quiere que tú aprendas a caminar con Él. Que no te asustes. No estoy aquí para contar sueños, pero recuerdo algo, una vivencia personal, y se las quiero transmitir. Hace algún tiempo tuve un sueño. Estaba aquí en el lago Panguipulli. Me introducí en las aguas, para resumirle el cuento, en el sueño, claro, y me introducí en las aguas. Lo curioso es que yo me sumergía en esas aguas y eran unas aguas muy quietas, muy tranquilas. Y cuando estaba flotando allí en esa agua, venía a mi mente el pensamiento, y yo decía, así debe ser el Espíritu de Dios. Algo apacible, algo quieto, tranquilo. Y colocaba las palmas de mi mano hacia arriba y le decía, Señor, deja llenarme de ti. Y estaba tan tranquilo, tan en paz, que por mí no hubiese salido nunca de esas aguas. Pero de pronto empecé a sentir una pequeña corriente, como que de esas corrientes submarinas que se levantan. Y esas aguas que eran tan quietas, cuando de pronto se transformaron en un río, hermanos, con una fuerza inmensa que no puedo describirlo. Lo único que sé es que tuve miedo por mi vida y pedí misericordia a Dios, que Él tuviera misericordia. Ese día, de alguna forma, a través de ese sueño, el Señor me hizo entender lo grande que Él es. Cuando tú te bautizaste, vino el ministro, te puso las manos y te dijo, para que recibas el don del Espíritu Santo. ¿Fue así? ¿Sabes tú qué recibiste? ¿Sabes qué fue lo que Dios puso en ti? Ha puesto su bendita presencia activa. A través del Espíritu Santo tú tienes a Dios y tienes a Cristo viviendo en tu vida. Y tienes un poder inmenso, hermano, no solamente para hacer prodigio y milagro. A veces creemos que el poder del cristiano está en decirle al paralítico, levántate, camina. Decirle al ciego, ahora puede abrir los ojos. Creemos que eso solamente es decirle a un muerto, levántate y vuelve a la vida. El verdadero poder del cristiano está en poder mantenerse en santidad, brillando como una luz que alumbra el lugar oscuro, porque hemos sido puestos en este planeta como luminares para el mundo. ¿Cómo puedes brillar? Si dejas que Cristo brille en ti. Pero para que Cristo viva en ti, debes aplicar el criterio que aplicó Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el criterio de Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
Pero mientras no nos bajemos del carrusel, del orgullo y de la altanería, hermanos, no vamos a poder mostrar a Cristo en nosotros. Aprendan de mí, soy manso y soy humilde de corazón. ¿Cómo no va a ser humilde mi Señor? Si lo veo allá lleno de gloria, lo veo siendo exaltado, alabado por los ángeles, lo veo, hermano, realmente siendo el que sustenta todas las cosas, el que da vida a todas las cosas, y de pronto lo veo en una mesa levantarse, quitarse su manto, ceñirse una toalla, arrodillarse frente a sus discípulos y comenzar a lavar los pies uno por uno. Ese es el Cristo que adoro. Un Cristo que caminaba por las calles y las mamitas tomaban a los hijos y se los llevaban allí. Señor, toca a mi hijo, por favor, tócalo. Tú que eres templo y morada del Espíritu Santo, pasa lo mismo contigo. Cuando tú vas a algún lugar, da gusto recibirte. Salen los niños también y te abrazan con cariño. Si no es así, hoy está aquí el que puede convidarte una porción de su Espíritu para que Cristo viva en ti. Eso es la iglesia. Y esta iglesia tiene una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Dice aquí que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo dije que va a haber un trastorno tremendo. Pero la iglesia no va a participar de eso. Cuando haya destrucción para esta tierra, cuando ya no haya más memoria para esta tierra, la iglesia ya estará en la presencia de Cristo. Atrás quedarán todas las preocupaciones, todas las cosas. Entonces, hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Recuerdo que hace unos años atrás hubo un incendio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hubo un mega incendio acá en Chile? Que organizamos ayudas y todo. A mí me tocó viajar hasta mi casa, hasta San Nicolás, y verdaderamente era un infierno pasar por carretera, era desesperante. Pero esa era solo una región. Hemos visto en otros países, cuando se declaran incendios forestales, miles, cientos de miles de hectáreas ardiendo, tragedia mundial. Pero ese día no solamente estará ardiendo una parte de Chile, ni de Australia, ni de África, ni del Amazonas. Ese día la tierra completa, hermanos, en sus continentes, en sus países, el agua de los mares no servirá como refugio, porque será como meterse a una olla hirviendo. Las estrellas caerán del cielo. Fuego y azufre. No el azufre que tú ves hoy día en este planeta, sino un fuego como un azufre, como el que cayó el día que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Un azufre que es un 98, un 99% pureza. Azufre que viene de parte de Dios para consumir toda esta creación, para dar paso a que venga algo nuevo, hermano. ¿No te llena eso la vida de esperanza? El hombre con su pecado contaminó la tierra. Lo dijo Dios cuando entregó la sentencia. A la mujer le dijo: con dolor vas a parir tus hijos. Pero al hombre, cuando le tocaba la sentencia al hombre, ¿qué le dijo? Antes dijo otra cosa. Maldita será la tierra por tu causa. Y desde entonces el planeta que nosotros pisamos,
el planeta en el que nosotros vivimos se contaminó por el pecado del hombre. Más, dice Romanos capítulo 8, versículo 19, que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Porque la tierra quiere ser liberada de la esclavitud a la que fue sujetada, pero no por voluntad propia, sino por responsabilidad del hombre. Esta tierra será destruida. El cielo será destruido. Sin embargo, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas. Hermano, ¿lo crees tú? ¿Tú le crees a las promesas del Señor? ¿Está la iglesia segura de esto? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cómo acontecerá esto? Voy a leer solo un versículo. Y dice Isaías, el capítulo 65 y el versículo 17. Hay una doctrina que tienen los testigos de Jehová. Y ellos dicen, cuando abordan este tema, los testigos de Jehová dicen que va a venir un fuego purificador que va a purificar esta tierra. Y que luego esta tierra va a ser nuevamente habitada por los salvados por la eternidad. Pero eso es antibíblico. ¿Y por qué es antibíblico? Juan en el capítulo 21 Apocalipsis dijo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasó, la primera tierra pasó y el mar ya no existía más. Isaías dice en el capítulo 65 versículo 17: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Palabra de Jehová. ¿Qué es crear? Hacer algo de la nada. Eso es crear. Crear es hacer algo de la nada. Por lo tanto, ese nuevo cielo y esa nueva tierra es una nueva creación que Dios hace para que allí, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra, descienda la nueva Jerusalén, se coloque en esa tierra, y tú y yo, si somos fieles a Cristo, vivamos una eternidad con el Rey. Me faltaría noche para poder hablarles de esa nueva Jerusalén. Pero es un lugar precioso, hermanos. Precioso. Los materiales con los que se describe esa ciudad gloriosa, las dimensiones que tiene, hermano. Y allí somos invitados a vivir con el Señor. Entonces, cuando el diablo venga y quiera destruir tu fe, y quiera detener tu avance en el Evangelio, y quiera sembrar discordia en la iglesia, y quiera ponerte un resentimiento en tu corazón para que por ese resentimiento te quede, dile: apártate de mí, Satanás, sigue adelante, porque Cristo tiene una corona de vida eterna para ti. Esperamos esa tierra donde mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas. Sin mancha. Cuida tus vestiduras. Y si alguno hubiere cometido pecado, capítulo 2 de Juan: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos entiende. Y nos entiende porque vivió en un cuerpo igual al nuestro. Y las tentaciones que vienen sobre ti vinieron sobre Cristo. Pero donde tú y yo hemos fallado, Cristo venció. Donde tú y yo nos hemos enlodado, Cristo se mantuvo y se mantiene santo. Y por eso nos entiende. Y está dispuesto a darnos una mano y a ayudarnos y a lavarnos y a limpiarnos cada vez. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Aquí está la importancia. Leo el último versículo. Dice aquí: antes bien creced
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Pero creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Conoce a Jesús. Jesús es más que el niño que nació en Belén. Jesús es más que el que cargó la cruz hasta el Calvario. Si tú miras a Jesús, si conoces a Jesús, te vas a remontar a edades remotas que ni siquiera tu mente alcanza a llegar, porque dice el capítulo 1 de Colosenses, versículo 17, que Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Conoce a Cristo. Tienes lo más grande, tienes el respaldo más grande, el aval más grande que puedas tener en la vida. Así es que levanta tu mirada, levanta el ánimo, y cuando quieran ahora venir a dañar tu fe, dile no, porque tengo un Cristo, y en ese Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. ¿Puede ser? ¿O es mucho pedir, hermano Ángel? ¿Está bien? Sí, recordemos esto, hermano. Vivimos días difíciles. Nadie dice lo contrario. Vivimos días difíciles. Está muy en boga el término guerra espiritual. Pero nosotros creemos que la guerra espiritual es cuando vienen los demonios nomás y atacan a una persona. Eso no es guerra espiritual, eso es una parte de la guerra espiritual. La guerra espiritual en la que tú estás desde el día que decidiste venir al Evangelio, tú le declaraste la guerra a Satanás. ¿Sabías eso? Te enfilaste en el ejército de Cristo. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Estás en el ejército de los vencedores. Estás en el ejército de los ganadores. Porque la iglesia que Cristo edificó dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, hermanos, Dios nos pueda ayudar. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos nuevos cielos, nueva tierra. Hermanos, no nos desenfoquemos de allí. Mantengámonos en vista, porque Cristo viene pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta compartir contigo este programa. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales en Facebook y YouTube para seguir disfrutando de este contenido y de la difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Marcos 16, 14 al 20. Dios te bendiga.